En abril de 1945, Hans Baur, teniente general y piloto personal de Hitler desde 1933, acumulaba más de 1 millón de kilómetros de vuelo, 9 derribos en la Primera Guerra Mundial y la dirección de la Fliegerstaffel des Führers, una unidad que llegó a contar con 40 aparatos, entre ellos 13 Focke-Wulf Cóndor. Había sido el único hombre capaz de proponer en términos técnicos una evacuación aérea desde el búnker de la Cancillería hacia el sur, Japón o Sudamérica, cuando ya no quedaban aeródromos operativos ni combustible utilizable sobre Berlín. Hitler se despidió personalmente de él el 30 de abril. Le entregó el retrato de Federico el Grande, que lo había acompañado en todos los cuarteles generales, y le encomendó 2 tareas: la incineración de su cuerpo y el de Eva Braun, y la salida de Martin Bormann con instrucciones para Dönitz. Para entender cómo un aprendiz comercial bávaro de 17 años llegó a ocupar esa posición de confianza absoluta, hay que volver a 1897. Hans Baur nació el 19 de junio de 1897 en Ampfing, una localidad menor cercana a Mühldorf am Inn, en la Baja Baviera. Su familia se trasladó a Múnich cuando él tenía 2 años, y su horizonte previsible era el de miles de jóvenes bávaros de clase media. Comenzó como aprendiz comercial en Kempten y todo indicaba que su vida transcurriría entre libros de contabilidad. La Primera Guerra Mundial rompió esa trayectoria. Tenía 17 años cuando estalló el conflicto y se presentó voluntario arrastrado por el entusiasmo patriótico que recorrió Alemania en el verano de 1914. Fue rechazado, demasiado joven y demasiado menudo para cargar una mochila de infantería. Aquel rechazo, según relataría décadas más tarde, fue lo que dirigió su atención hacia la aviación, un arma donde el peso del equipo no era un obstáculo. Su insistencia adquirió formas poco convencionales. Para asegurarse de que su solicitud no se perdiera en la burocracia militar, escribió directamente al Kaiser. La respuesta llegó desde el depósito de la aviación bávara en Schleißheim, y fue negativa. Por el momento no se necesitaban reclutas. Baur esperó un mes y volvió a escribir al Kaiser. En noviembre de 1915 recibió por fin la orden de incorporarse. Tras 2 meses de instrucción básica, ninguna de ella en el aire, fue destinado al destacamento aéreo bávaro 1B, donde su extrema juventud provocó entre los veteranos la impresión burlona de que Alemania estaba echando mano de sus últimas reservas. Durante meses trabajó en la oficina de la unidad. Fue esa posición administrativa la que le permitió leer antes que nadie las convocatorias de voluntarios para el servicio de vuelo. La formación llegó por etapas. En Milbertshofen recibió la instrucción técnica. En Gersthofen, la instrucción práctica en grupos de 6 alumnos por instructor. Baur realizó su vuelo en solitario tras apenas 18 vuelos con instructor, cuando lo habitual eran entre 35 y 40. Lo hizo en un Albatros de 100 caballos capaz de unos 120 km por hora, y añadió por iniciativa propia una maniobra que nadie le había enseñado. Una espiral descendente aprendida de oídas de un alumno más avanzado. Ese episodio contiene ya los rasgos que definirían toda su carrera. Una confianza técnica extrema, una tendencia a resolver los problemas por su cuenta y una precisión casi obsesiva en el aterrizaje. Tras un paso como observador en una escuela de artillería, regresó a su antigua unidad en el frente francés, donde descubrió que había sido dado por muerto. Un camarada con su mismo apellido había caído en un accidente. Su guerra fue la del piloto de cooperación con la infantería y la artillería, no la del as de caza. Durante la gran ofensiva alemana de la primavera de 1918, voló aparatos blindados de apoyo a muy baja altura sobre las trincheras, en misiones de varias horas y bajo el fuego de barreras artilleras de una densidad sin precedentes. En una de aquellas salidas, ametralló y bombardeó columnas francesas. Las bombas eran granadas de mano agrupadas en racimos de 6. Regresó con las alas acribilladas y el motor tocado, y terminó volcando contra un poste telegráfico. Cuando su escuadrilla recibió los Hannover CL-3, dotados de motor Argus de 185 caballos y de 2 ametralladoras, Baur pudo por fin combatir en el aire. Derribó 9 aparatos franceses, la cifra más alta lograda por un piloto de observación y apoyo a la infantería. Una victoria más le habría dado derecho a la Pour le Mérite.
El armisticio llegó antes. Su último vuelo de guerra terminó también en un accidente. Una caja de cintas de ametralladora mal calzada se desplazó en pleno vuelo, bloqueó los mandos y lo obligó a estrellarse en territorio francés durante el repliegue de su escuadrilla desde Sedan. La Alemania de la posguerra ofrecía pocas salidas a un aviador. El Tratado de Versalles prohibía la fabricación de aviones y sometía cada aparato en servicio a la autorización de las potencias vencedoras. Aún así, el 15 de enero de 1919 se creó un primer servicio militar de correo aéreo y Baur fue uno de los 6 pilotos seleccionados entre 500 veteranos bávaros. Volaron viejos Rampler CIT, más tarde un par de Fokker D-7, el mejor caza monoplaza del final de la guerra, con el que Baur ejecutó su primer rizo. Fueron los meses de la Revolución Alemana, con gobiernos soviéticos en Múnich y en Fürth. Baur sirvió brevemente como piloto en el Freikorps del general Ritter von Epp, una de las formaciones paramilitares que aplastaron la República de Consejos bávara y que constituyeron el sustrato del que más tarde surgiría buena parte del personal militar del nacionalsocialismo. Terminada aquella etapa, el problema volvía a ser el mismo: vivir del aire. El 26 de octubre de 1921 obtuvo su licencia de piloto civil, la número 454, y el 15 de abril de 1922 entró en el Bayerischer Luftleut de Múnich. La compañía disponía de 3 Rampler y un Albatros de entrenamiento. Los pilotos eran 3. La línea Múnich-Constanza, 180 kilómetros, era una prueba de resistencia. Con vientos de cara de 80 o 90 km por hora, el Albatros avanzaba a 35, obligando a escalas intermedias para repostar y convirtiendo un trayecto trivial en 5 horas de vuelo. Los pasajeros viajaban embutidos en ropa de abrigo, el equipaje iba amarrado en el exterior y el aceite perdido por los motores les llegaba a la cara. Baur describiría aquella etapa con lucidez. Cada pasajero conquistado podía perderse tras un solo viaje. La transformación llegó a finales de 1922 con el Junkers F-13, el primer avión concebido específicamente para transportar pasajeros, con cabina cerrada y 4 asientos. En 1923, Junkers Luftverkehr absorbió al Luftleut dentro del proyecto de la Trans-Europa Union, una red que enlazaba Alemania con Suiza, Austria, Hungría, Suecia y los países bálticos. El 14 de mayo de 1923 se inauguraron las líneas Múnich-Viena y Múnich-Zúrich. Baur voló la primera, cubriendo los 450 kilómetros en 2 horas y 40 minutos con representantes del gobierno bávaro despidiendo el aparato. Antes de aquello, había transportado a su primer pasajero ilustre en uno de los vuelos especiales a la Pasión de Oberammergau, el nuncio Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, para quien desvió el aparato sobre el Zugspitze. Vendrían después el presidente austriaco Michael Hainisch, el explorador Fridtjof Nansen, el director Arturo Toscanini, que trabajó durante todo el vuelo sobre los Alpes sin recurrir al oxígeno, y el rey Boris III de Bulgaria, primer jefe de Estado al que Baur llevó a bordo y al que años después trasladaría repetidamente a las conferencias con Hitler. Aquellos años fijaron su reputación. Los motores Mercedes y BMW no estaban concebidos para un uso continuo y las averías eran constantes. Volar significaba ir localizando sin descanso posibles campos de emergencia, uno detrás de otro, hasta el destino. La dirección llegó a pagar primas por trayecto sin daños. La llegada de motores británicos Siddeley y Puma alivió el problema y permitió extender la red hasta Budapest y Ginebra. El 15 de enero de 1926, la fusión de la Trans-Europa Union con el Aero-Lloyd dio origen a la Deutsche Lufthansa, con unos 130 pilotos y otros tantos aparatos, y en pocos años la compañía se convirtió en sinónimo internacional de seguridad. Baur acumuló hitos que la propia empresa utilizó como publicidad. 300.000 kilómetros sin accidentes en junio de 1926, 400.000 en septiembre de 1927, la insignia de oro de la compañía, 1.000.000 de kilómetros en 1933. La especialidad que lo hizo célebre fue el vuelo transalpino. En 1928 estudió personalmente las condiciones de aterrizaje en Trento para la nueva línea Múnich-Trento-Milán y se negó a aceptar el riesgo del Ora, el viento que se levantaba hacia las 10 de la mañana y podía invertirse en segundos sobre una pista de menos de 1.000 metros.
impuso que los aparatos despegaran de Múnich con antelación suficiente para aterrizar antes de que el viento se alzara. Sobrevoló los Alpes centenares de veces, introdujo el oxígeno para pasajeros cuando comprobó que los cardiópatas perdían el conocimiento a 4000 metros. Lidió con el Föhn, capaz de elevar o hundir un avión 1000 metros sin intervención del motor. Y, sobre todo, fue uno de los primeros en probar el horizonte artificial giroscópico introducido en 1930, que convirtió el vuelo instrumental en una técnica practicable. En marzo de 1932, con unas 150 travesías alpinas a sus espaldas, recibió el premio Lewald por servicios sobresalientes a la aviación civil alemana. Era, sin discusión, uno de los pilotos más experimentados del país. Fue esa reputación, y no ninguna afinidad política, la que lo situó en la órbita del nacionalsocialismo. En marzo de 1932, al regresar de un vuelo regular a Múnich, el jefe de vuelo le comunicó que un tal señor Hitler había telefoneado. Baur acudió a la Casa Parda, la sede del NSDAP en la Brienner Straße, y fue recibido por el propio Hitler en un despacho modesto de la primera planta. La propuesta era concreta: fletar un avión para una gira electoral capaz de cubrir hasta 5 ciudades al día. El razonamiento de Hitler era estrictamente instrumental. El canciller Brüning podía dirigirse a millones de personas por radio. Él, dependiendo del ferrocarril y del automóvil, apenas alcanzaba 2 mítines por noche. El avión era la única forma de compensar esa desventaja. Hitler admitió además que desconfiaba del vuelo. En 1920, durante el Putsch de Kapp, Ritter von Greim lo había llevado de Múnich a Berlín en un aparato de guerra, con mala visibilidad, fuertes turbulencias y un aterrizaje forzoso en Jüterbog, en manos de los rojos, del que salió gracias a llevar documentación falsa de ambos bandos. Baur aceptó y sugirió una solución práctica: que Hitler viajara en el asiento delantero, junto al piloto, donde la actividad y las vistas reducen el mareo. La primera gira, entre el 3 y el 24 de abril de 1932, cubrió entre 60 y 65 ciudades y se ajustó a un patrón que se repetiría en las 2 campañas siguientes: mítines en poblaciones muy separadas entre sí, intervenciones de apenas 20 minutos, vuelos nocturnos frecuentes y un avión de enlace, pilotado por el capitán Steidl y ocupado por Sepp Dietrich y varios periodistas, que se adelantaba para informar de la situación en cada destino. Aquella operación, bautizada por la propaganda como el Deutschlandflug, fue una innovación política de primer orden. Goebbels la convirtió en imagen de modernidad y ubicuidad, la del líder que descendía del cielo sobre ciudades separadas por centenares de kilómetros en una misma jornada. Al terminar el primer día, Hitler entregó a Baur el mayor de los ramos que había recibido y le dijo que a partir de ese momento era un entusiasta del viaje aéreo. Las giras posteriores endurecieron la relación de dependencia. En junio de 1932, un vuelo nocturno hacia Rechlin terminó con la prohibición de aterrizar en aquel aeródromo experimental por razones de secreto militar. Hizo falta la intervención de Göring, ya presidente del Reichstag, para obtener permiso, y Baur tomó tierra de noche, bajo lluvia torrencial y sin balizas, tras un primer intento fallido en un campo de patatas contiguo. En Ulm compró 10 lámparas de huracán para improvisar un balizamiento. En Königsberg, los mecánicos del aeródromo se negaron a atender el aparato mientras estuviera custodiado por hombres de las SA, y solo trabajaron cuando Baur consiguió retirar la guardia. Un recordatorio de que la Alemania de 1932 seguía siendo un país políticamente dividido incluso en sus infraestructuras técnicas. Para la tercera campaña, entre octubre y noviembre de 1932, la Lufthansa cedió a regañadientes un Junkers Ju-52, 30 km por hora más rápido que los Rohrbach, con capacidad para 16 pasajeros. Al concluir, Hitler pidió presupuesto para comprar uno. Los 275.000 marcos le parecieron excesivos y anunció que esperaría, porque en poco tiempo sería dueño del Tercer Reich y entonces crearía un escuadrón gubernamental con Baur al frente. Ocurrió exactamente así. El 30 de enero de 1933, con Hitler nombrado canciller, Baur fue destacado como su piloto personal, función que desempeñaría hasta 1945. La escuadrilla gubernamental, después Fliegerstaffel des Führers, empezó con 6 Ju-52 y un hangar propio en Tempelhof, y terminaría la guerra con unos 40 aparatos, entre ellos 13 cuatrimotores Focke-Wulf Condor y numerosos Fieseler Storch de enlace.
como aún no existía una Luftwaffe oficial, la administración no sabía dónde encuadrar a Baur. Hitler rechazó subordinarlo a un funcionario civil y ordenó adscribirlo a la policía, de modo que formalmente fue nombrado comandante de la Schutzpolizei, un estatuto puramente nominal que conservó hasta el final. El régimen de seguridad que implantó era severo. Cada avión de Hitler llevaba 2 guardias permanentes, uno de las SS y otro de la Gestapo. Ningún mecánico de tierra podía trabajar sin supervisión directa de un miembro de la tripulación, y el trabajo se interrumpía si el supervisor se ausentaba un minuto. Todos los aparatos realizaban un vuelo de prueba de 10 minutos antes de cada servicio, medida adoptada tras informarse desde Praga de que se preparaban artefactos accionados por altímetro. Baur consiguió además conservar la vieja matrícula de -2600 pese al cambio de códigos internacionales. Allí donde aterrizaba se sabía que aquel era el avión de Hitler, y ello garantizaba prioridad absoluta en partes meteorológicos y en radiogoniometría. La confianza se transformó pronto en proximidad personal. Hitler declaró a Baur amigo privado e invitado permanente, con acceso libre a la Cancillería y a su domicilio sin pase alguno. A partir de entonces comió y cenó con él de forma casi habitual, en un círculo doméstico que incluía al fotógrafo Heinrich Hoffmann, al ayudante Wilhelm Bruckner, a Julius Schaub y cada vez más a Martin Bormann. Fue precisamente ese acceso lo que convirtió al piloto en testigo de escenas que ningún documento oficial recoge. La manía de Hitler por la puntualidad, en 1934 ordenó dar vueltas 5 minutos sobre Venecia para aterrizar exactamente a mediodía ante Mussolini. Su rechazo del lujo cuando Göring le regaló un Ju-52 tapizado en anteverde, o su costumbre de alimentar a las ardillas del jardín de la Cancillería. La aviación llegó incluso a alterar el curso de los acontecimientos. En la noche del 29 al 30 de junio de 1934, Baur voló a Hitler de Godesberg a Múnich en un aparato distinto del habitual, y el jefe del aeródromo de Múnich, que tenía orden de Rom de avisar de inmediato en cuanto aterrizara el D-2600, no reconoció la llegada. Rom fue detenido en Bad Wiese sin haber recibido advertencia alguna, y Hitler comentaría después a su piloto que allí había actuado la mano del destino. En esa misma esfera privada apareció Eva Braun, a la que Baur conoció por casualidad en el estudio de Hoffmann y volvió a encontrar en la Nochebuena de 1933 en el piso muniqués de Hitler, cuando acudió con su hija a recoger una caja de bombones prometida. La trató durante años, la llevó con frecuencia entre Múnich y Berlín, siempre con autorización expresa de Hitler, y la describiría como una mujer sin ambición política, aislada por su posición y consciente de que jamás podría ser reconocida públicamente. La relación de Baur con el círculo íntimo alcanzó su expresión más visible el 13 de mayo de 1936, cuando contrajo matrimonio en el apartamento muniqués de Hitler, con este actuando como padrino. En junio de 1937 recibió como regalo de 40 cumpleaños un Mercedes, después de que Hitler descubriera que su piloto conducía un Ford americano. Mientras tanto, el trabajo se aceleraba al ritmo de la política exterior del régimen. Baur voló las conferencias con Mussolini, la anexión de Austria en marzo de 1938, cuando aterrizó en Viena y presenció la entrevista de Hitler con el cardenal Innitzer en el Hotel Imperial, la crisis de los Sudetes y el encuentro con Chamberlain en el Hotel Dresen de Bad Godesberg que él y otros observaron a través de una puerta de cristal como si fuera una película muda, y la ocupación de Praga en marzo de 1939 tras la capitulación del presidente Hacha. Aquel ritmo tenía un significado que Baur, según su propio relato, tardó en comprender. La aviación alemana, que él había ayudado a levantar desde los viejos cacharros de 1919 hasta una red continental de seguridad ejemplar, estaba siendo reorientada hacia un único objetivo. Ya no se trataba de transportar pasajeros y correo con rapidez, sino de transportar bombas. En el verano de 1939, esa transformación estaba a punto de completarse y el hombre que había volado a Pateli sobre el Zugspitze recibiría la orden de llevar a Ribbentrop a Moscú. De Varsovia a París, la aviación al servicio del Führer. La orden llegó con la naturalidad con la que Hitler solía comunicar decisiones capaces de alterar el mapa de Europa. Baur debía preparar el traslado de Joachim von Ribbentrop a Moscú en unos pocos días. La delegación constaba de 35 personas, de modo que se emplearon 2 Focke-Wulf FW U-200 Cóndor,
aparatos que la propaganda alemana había hecho célebres tras sus vuelos sin escalas a Nueva York y a Extremo Oriente. El 21 de agosto de 1939, Baur recogió al ministro en el aeródromo de Einring, cerca de Reichenhall, con 2 camiones de equipaje que obligaron a despegar al límite de carga. Tras pernoctar en Königsberg, la formación siguió la ruta impuesta por los soviéticos: Dunaburg, Veliki Luki, Moscú, para evitar el espacio aéreo polaco. Aterrizaron 4 horas y cuarto después en el aeropuerto del río Moscova, entre banderas rojas con la hoz y el martillo y banderas rojas con la cruz gamada, guardia de honor y banda militar. Ribbentrop descendió el primero y fue recibido por Molotov mientras sonaban ambos himnos. Las horas que Baur pasó en Moscú le dejaron una impresión que repetiría durante el resto de su vida y que adquiriría un sentido amargo 6 años después. Los mecánicos y las limpiadoras soviéticas rechazaron los excedentes de comida de a bordo, alegando que en la Unión Soviética no se pasaba hambre, aunque los cestos amanecieron vacíos. Un funcionario de la embajada le entregó 200 rublos advirtiéndole de que las propinas estaban prohibidas, y el chofer que los había paseado durante toda la jornada se indignó al recibirlas. Los aparatos fueron encerrados en un hangar por la GPU, que se reservó la vigilancia exterior y entregó la llave al piloto. Baur, que había implantado en Alemania un sistema de custodia obsesivo, aceptó la fórmula porque eran huéspedes del gobierno soviético. 2 días después, tras las conversaciones nocturnas en el Kremlin que Hoffmann fotografió, la delegación regresó a Berlín, donde Hitler esperaba el informe de Ribbentrop. Durante semanas, el pacto germano-soviético dominó las conversaciones de sobremesa en la Cancillería. Baur asistió a la transformación del discurso oficial. Hitler comparó la trayectoria de Stalin con la suya propia, defendió al dirigente soviético frente a un invitado que lo llamó atracador de bancos y ordenó a la editorial del partido, la Eger Verlag, destruir sus existencias de propaganda anticomunista. Fue también testigo del error de cálculo decisivo. En la sala de fumadores de la Cancillería, ante Ribbentrop y otros, Hitler sostuvo que británicos y franceses estaban faroleando y no acudirían en auxilio de Polonia. Ribbentrop discrepó y advirtió de que sus informes indicaban lo contrario. Cuando llegaron las declaraciones de guerra, Hitler se consoló argumentando que el enfrentamiento habría sido inevitable a medio plazo. Repitió entonces una previsión que quedó grabada en su entorno técnico. La guerra no podía durar más de 2 años, 4 a lo sumo, y con ese horizonte instruyó a Speer sobre los plazos de las nuevas instalaciones industriales. La campaña de Polonia impuso de inmediato una logística de guerra. La base aérea del Führer se estableció primero en Krossinsee, en Pomerania, y después se adelantó hacia el este. Los vuelos sobre territorio polaco obligaban a aterrizar en campos y prados, lo que resultaba practicable para los trimotores pero no para la escolta de cazas, que necesitaba pistas más largas. No era raro que la formación regresara con 2 aparatos de escolta en lugar de los 6 iniciales, porque el resto había quedado dañado en el aterrizaje. A unos 30 kilómetros de Varsovia, Baur tomó tierra en un rastrojo para recoger a Hitler, que quería observar desde el aire los efectos del bombardeo de la capital. Antes del despegue, un oficial llegó con la noticia de la muerte del general von Fritsch, abatido por fuego de ametralladora ante las posiciones polacas. Hitler expresó brevemente su pesar y ordenó despegar. Volaron a unos 2000 metros sobre las líneas, con escolta, y sobrevolaron los suburbios destruidos durante media hora. El desfile de la victoria en Varsovia proporcionó a Baur una de las escenas más reveladoras sobre el estilo personal del dictador. Mientras Hitler recorría la ciudad, un comandante de intendencia dispuso en un hangar mesas con manteles blancos y flores para el regreso. Baur le advirtió de que aquello no sería bien recibido. Al volver, Hitler preguntó quién había ordenado un banquete de Estado en tiempo de guerra, se negó a sentarse, ordenó el despegue inmediato y obligó a su séquito, Keitel incluido, a viajar en ayunas hasta Berlín. Aquella exhibición de ascetismo, que Hitler cultivaba deliberadamente, se convirtió en norma en el frente. Comía del mismo rancho de campaña que la tropa, sin carne, y nadie volvió a improvisar recepciones. Para el personal que lo rodeaba, incluido el escuadrón de vuelo, el mensaje fue inequívoco. La austeridad formaba parte de la imagen que debía proyectarse hacia el interior del régimen.
En el otoño de 1939, Baur repitió el viaje a Moscú con Ribbentrop para la firma del Tratado de Fronteras y Amistad. Esta vez la delegación se alojó en el Hotel Nacional, asistió a una velada de ballet en el palco que había sido del zar y comprobó con perplejidad el contraste entre la calidad artística del espectáculo y la pobreza del vestuario del público. Baur descubrió esa noche que había un guardia apostado ante cada puerta de las habitaciones alemanas. Al regreso, Hitler se mostró satisfecho. Sin aquel acuerdo, admitió, Alemania habría afrontado problemas de abastecimiento. El 8 de noviembre, Baur llevó a Hitler a Múnich para la conmemoración anual del Putsch de 1923. Antes de aterrizar, Hitler preguntó si podría estar de vuelta en Berlín a las 10 de la mañana siguiente. El piloto advirtió que noviembre era mes de nieblas y que no podía garantizarlo. Hitler decidió regresar en tren y, para tomarlo, abandonó la Burger Bräukeller mucho antes de lo previsto. Menos de una hora después, estalló la bomba que Georg Elser, al que Baur, siguiendo la versión policial que le fue mostrada, llama Müller en sus memorias. Había ocultado durante semanas en un pilar. La investigación, filmada por la Gestapo y proyectada ante el Círculo Próximo, reconstruyó la fabricación del artefacto y su detección a partir de las piezas ausentes de un reloj de cuco en el domicilio de la hermana del detenido. La decisión meteorológica de un piloto había salvado la vida de Hitler. Durante el invierno de 1939 a 1940, el trabajo se concentró en los preparativos de la ofensiva occidental. La organización Todt construyó un cuartel general en el Ziegenberg, en el Taunus, que Hitler rechazó al ver en los planos tallas de madera, herrajes decorativos y alfombras. No aceptaba que se le viera vivir con lujo en tiempo de guerra. Se improvisó entonces el Felsenest, excavado en la roca del Eifel, con un aeródromo propio cerca de Euskirchen. El 10 de mayo de 1940, Baur fue utilizado como pieza de una operación de engaño. Recibió orden de llevar 3 Cóndor a Hamburgo y de conseguir 50 chalecos salvavidas, lo que hizo circular la especie de que Hitler volaría a Noruega. A las 4:30 de la madrugada, el propio Hitler lo telefoneó para explicarle que la ofensiva en el oeste había comenzado esa misma mañana, que los preparativos hamburgueses habían sido una maniobra de distracción y que debía reunirse con él de inmediato. La campaña de Francia modificó el patrón de trabajo del escuadrón. Los grandes cuatrimotores tuvieron poco empleo. En cambio, los Fieseler Storch funcionaron sin descanso trasladando ayudantes militares entre el cuartel general y los mandos de campaña, en un sistema que permitía a Hitler intervenir directamente en decisiones tácticas sin recurrir a la cadena de mando. A medida que el frente se alejaba, el Felsenest quedó obsoleto. Baur voló al coronel Schmund, ayudante jefe de la Wehrmacht, a las Ardenas para buscar emplazamiento, y se eligió una aldea de una decena de casas en la frontera belga, cerca de Rocroi. La organización Todt levantó en pocos días el complejo, con un búnker de hormigón para Hitler a 3 metros de profundidad, y desmontó incluso el campanario de la iglesia con la intención de reconstruirlo al terminar las hostilidades. Los aviones se ocultaban bajo redes de camuflaje en el bosque. Desde allí, Baur voló a Reims, Charleville y Lille, a donde llevó a Hitler inmediatamente después de la caída de la ciudad, con la intención deliberada de aparecer ante la población civil cuando aún se combatía en los alrededores. En aquel cuartel general se produjo una escena que adquiriría relevancia un año más tarde. Rudolf Hess llegó en un Ju-52 pilotado por el capitán Doldy y pidió autorización para recorrer el frente. Hitler se negó, argumentando que necesitaba a alguien absolutamente fiable en Alemania durante sus ausencias y le ordenó regresar a Múnich. Camino del aeródromo, Hess se desahogó con Baur. Prefería ser jefe de compañía en el frente antes que ministro del Reich, arbitrando disputas interminables del partido. Era la primera señal explícita del malestar de un hombre que, formalmente, seguía siendo el número 2 del régimen, pero cuya influencia real se erosionaba a favor de su jefe de gabinete, Martin Bormann. El 23 de junio de 1940, con Francia derrotada, Baur despegó a ciegas de un aeródromo cubierto por la niebla y aterrizó en Le Bourget a las 5 de la mañana. Hitler quería recorrer París antes de que la ciudad despertara. La comitiva siguió los Campos Elíseos hasta el Arco del Triunfo, visitó el Louvre, el Trocadero, la Torre Eiffel, la Ópera y finalmente Los Inválidos, donde se detuvo largamente ante la tumba de Napoleón. A las 6 estaban de vuelta en el aeródromo, donde el despegue se retrasó porque la rueda de cola había perdido presión. Mientras esperaba, Hitler conversó con un grupo de obreros y mecánicos franceses.
Días más tarde impuso la firma del armisticio en el mismo vagón de Compiègne, donde los plenipotenciarios alemanes habían capitulado en 1918, y declaró que los últimos restos de Versalles quedaban borrados. Baur, que había vivido las restricciones de Versalles desde la cabina de un Rumpler requisado, registró aquel momento como la culminación de una lógica que llevaba 20 años funcionando. La flota del escuadrón se renovó entonces con Cóndor de nueva serie, armados con 4 ametralladoras que cubrían todos los ángulos muertos, con 4 motores de 1000 caballos y una autonomía de 15 horas, suficiente para operar desde Burdeos hasta el Atlántico Norte. Cada asiento incorporaba un paracaídas oculto, y junto al de Hitler, una palanca de mango rojo accionaba un mecanismo hidráulico capaz de abrir una trampilla bajo sus pies contra la presión del aire. La instalación fue probada repetidamente con un maniquí del peso y las dimensiones adecuadas. Aquellos dispositivos ilustran hasta qué punto la seguridad del jefe de Estado se había convertido en un problema de ingeniería específico, y explican por qué, en abril de 1945, Baur seguía razonando en términos de posibilidades técnicas cuando todos los demás razonaban ya en términos políticos. El otoño y el invierno de 1940 llevaron a Baur a los márgenes diplomáticos de la guerra. Trasladó repetidamente a Pierre Laval entre Dijon y Berchtesgaden, y cuando se decidió ocupar el resto de Francia, recibió instrucciones de llevarlo hasta Vichy con escolta de caza y de despegar de inmediato, sin aceptar invitaciones ni retrasos, por temor a que se intentara retenerlo. En octubre voló a Burdeos y después, en condiciones límite y bajo responsabilidad expresa del ministro, llevó a Ribbentrop a Tours para el encuentro con Pétain, atravesando 2/3 del trayecto en vuelo instrumental y rozando un hangar al salir de las nubes. Hitler regresaba entonces de Hendaya, donde había fracasado ante Franco en su intento de obtener el paso hacia Gibraltar. En la Cancillería, Baur le oyó calificar aquella entrevista de gran decepción, mientras que del mariscal Pétain habló siempre con respeto. En noviembre, cuando se ofreció transporte aéreo a Molotov para su visita a Berlín, los soviéticos declinaron. Viajarían en tren, con una delegación de 265 personas. Baur vio llegar a la Cancillería a un ministro escoltado por 3 hombres de la GPU, que rechazaban con la misma sonrisa invariable todo lo que se les ofrecía. El 10 de mayo de 1941, Hess desapareció. Baur había tenido un papel involuntario en la preparación de aquel vuelo. Semanas antes, el ministro le había exigido un mapa de las zonas aéreas prohibidas, documento clasificado como secreto del Reich que Baur no podía ceder. Ante su insistencia, gestionó la petición ante Milch, quien acabó autorizándola razonando que, al fin y al cabo, se trataba del lugarteniente del Führer. A ello se sumaban los entrenamientos de Hess en la fábrica de Messerschmitt en Augsburgo, donde había hecho modificar el equipo de radionavegación para poder manejarlo solo, y su repentino interés por el vuelo instrumental. Hess despegó hacia Escocia dejando una carta que debía entregarse a Hitler 5 horas más tarde. Baur encontró aquel mediodía a Hitler y Göring discutiendo en el jardín de la Cancillería. Hitler sostenía que solo la locura explicaba semejante puñalada por la espalda. En el círculo técnico se dudó incluso de que hubiera logrado llegar, pues las patrullas sobre el Mar del Norte hacían probable un derribo. Conviene señalar aquí una imprecisión frecuente en el testimonio de Baur. Escribió que Hess voló un Me-210, cuando en realidad utilizó un Messerschmitt Bf-110 modificado con depósitos suplementarios. Es un ejemplo del tipo de error de detalle que aparece en unas memorias redactadas más de 15 años después y sin acceso a documentación. Entretanto, el escenario se desplazaba al sureste. Baur voló durante la campaña de Yugoslavia desde Wiener Neustadt, con el tren especial de Hitler estacionado junto a un túnel y la locomotora permanentemente bajo presión. Los enlaces se hacían con Fieseler-Stork por falta de terreno adecuado. Recogió al rey Boris III para las conversaciones en las que se repartieron los despojos balcánicos y le oyó celebrar que había obtenido Macedonia y el puerto de Burgas, aunque habría preferido Salónica, reservada por Hitler para Alemania. Trasladó también al regente Horthy, que recibió el Banato, Rutenia y parte de Galitzia. En la Cancillería, Baur escuchó a Hitler relatar cómo había despedido llorando a una delegación rutena que suplicaba no ser entregada a Hungría. Fue una de las poquísimas ocasiones en que el piloto extrajo una conclusión política de lo que oía. Si Hitler hubiera planeado ya atacar a la Unión Soviética, razonó, no habría cedido ese territorio fronterizo. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja, y poco después Baur llevó a Hitler a Rastenburg, en Prusia Oriental, donde el cuartel general permanecería 3 años.
La Wolfschanze se levantó dentro de un bosque, con búnkeres para Hitler, Göring y Bormann, techos cubiertos de vegetación y una invisibilidad casi total desde el aire. Nunca fue bombardeada. El aeródromo de Rastenburg resultaba insuficiente para los Cóndor, de modo que hasta su ampliación se operó desde Herdauen, a 30 kilómetros, con un puente aéreo de Ju-52. En aquellos meses de avance rápido, Baur voló constantemente a Hitler hacia los mandos de campaña o trajo mariscales al cuartel general para las conferencias de situación. Von Kluge más que ningún otro, pero también Manstein, Kleist y Kuchler. En agosto, llevó a Hitler y Mussolini a Brest-Litovsk para presenciar los efectos del cañón de sitio de 60 centímetros, con un motor cerrado en vuelo por pérdida de combustible, y después a Uman, donde el Duce debía pasar revista tras una gran victoria. Las unidades italianas llegaron tarde porque su transporte había quedado atascado en el barro, y Mussolini tuvo que esperar ante formaciones exclusivamente alemanas. Aquel viaje de más de 1000 kilómetros en 3 horas y media entusiasmó al dictador italiano, que pidió y obtuvo permiso para pilotar el Cóndor durante un tramo con Baur a su lado. Era el punto más alto de la expansión alemana. 4 años después, en el búnker de la Cancillería, Baur plantearía por primera vez que aquellos mismos aparatos podían sacar a Hitler de Berlín. La respuesta llegaría más tarde y sería definitiva. La vida diaria en la Wolfschanze y el círculo íntimo. La Wolfschanze no era un cuartel general en el sentido militar clásico, sino una pequeña ciudad cerrada donde convivían el aparato de mando de la Wehrmacht, la cancillería del partido, el servicio de seguridad y el entorno doméstico de Hitler. Baur pertenecía a los 3 círculos a la vez. Dirigía un escuadrón de vuelo con decenas de aparatos repartidos por varios aeródromos. Respondía ante el servicio de seguridad del Reich por la integridad de los aviones y se sentaba a la mesa común. Esa posición híbrida explica la particularidad de su testimonio. No participaba en las conferencias de situación ni tomaba decisiones estratégicas, pero escuchaba a diario lo que se comentaba antes y después de ellas, transportaba a quienes las protagonizaban y observaba el estado físico y anímico de Hitler en las horas en que éste no interpretaba ningún papel público. El funcionamiento cotidiano estaba gobernado por el aislamiento. El complejo, rodeado de campos de minas y controles sucesivos, imponía una rutina invariable: conferencias al mediodía y por la noche, comidas a horas irregulares, largos periodos de espera. Los mosquitos de las marismas de Masuria obligaban a los centinelas a usar redes protectoras, y las ranas de los estanques ofrecían un concierto nocturno constante. Cuando alguna dependencia decidió combatir la plaga vertiendo cientos de litros de gasolina en las charcas, los mosquitos sobrevivieron y las ranas desaparecieron. Hitler estalló al comprender que se había eliminado al depredador natural del insecto y ordenó limpiar los estanques y repoblarlos. El episodio, menor en apariencia, ilustra un rasgo que Baur observó una y otra vez: la atención minuciosa que Hitler prestaba a los detalles concretos y su absoluta despreocupación por las consecuencias generales de sus decisiones mayores. Las conversaciones de mesa constituían el verdadero centro de gravedad de aquel microcosmos. Allí se discutió, ante Himmler y el médico personal Theodor Morell, el problema de los piojos en el frente oriental, del que surgió un polvo insecticida eficaz pero tan maloliente que muchos soldados preferían los parásitos. En la misma mesa nació una decisión de consecuencias mucho más graves. Morell, químico además de médico, propuso tatuar el grupo sanguíneo a toda la población para permitir transfusiones inmediatas. Hitler aprobó la idea, Himmler la implantó de inmediato en las SS y Keitel la aceptó en principio para la Wehrmacht, aunque la guerra terminó antes de su aplicación general. Baur comprobaría personalmente el efecto de aquella medida. En el cautiverio soviético, los prisioneros con el tatuaje bajo el brazo eran seleccionados para un trato especialmente duro, considerados nazis fanáticos, y algunos fueron excluidos de las listas de intercambio pese a estar gravemente enfermos. El invierno de 1941 a 1942 rompió el esquema con el que el régimen había planificado la guerra. Las temperaturas extremas inmovilizaron motores, congelaron el combustible y bloquearon los cierres de las armas. Baur asistió a los informes diarios del secretario de Estado de Transportes, Albert Gansemüller, sobre el número de trenes que conseguían llegar al frente. Se calculaba que hacían falta 65 diarios para sostener el abastecimiento y con frecuencia solo llegaban entre 20 y 30, la mayoría de las veces por calderas reventadas. La campaña de recogida de ropa de abrigo en Alemania llegó demasiado tarde. Parte del material se distribuyó en primavera cuando ya no era necesario.
la destitución del mariscal von Brauchitsch como comandante en jefe del ejército de tierra y la asunción personal de ese mando por Hitler fue la primera de una larga serie de decisiones en las que la culpa se desplazaba hacia los generales. Aquel invierno, los desplazamientos se hicieron con Heinkel G-111, más rápidos que los trimotores pero muy difíciles de calefactar por las aberturas de las ametralladoras. En un vuelo a Mariupol, en el mar de Azov, con Schmund y un médico a bordo, Hitler se quejó del frío y admitió que tenía los pies helados. Baur le ofreció botas de vuelo forradas. Hitler las rechazó porque no formaban parte de su dotación reglamentaria. El piloto insistió y consiguió que las aceptara firmando un recibo, documento que meses después encontró enmarcado y colgado en el comedor de oficiales de Mariupol. La anécdota resume el escrupuloso formalismo con que Hitler cuidaba su imagen ante el personal militar incluso en circunstancias privadas. En aquellos mismos vuelos se aplicaba una norma que Baur consideraba capital. Cuando viajaban varias personalidades, se repartían en aparatos distintos para que un accidente no eliminara a todo el grupo. El 8 de febrero de 1942, un accidente cambió la estructura del aparato industrial alemán. Fritz Todt, ministro de Armamento y creador de la organización que llevaba su nombre, despegó de Rastenburg al amanecer. Baur, que había hablado con él la víspera, llegó al aeródromo a las 8:30 y vio la columna de humo. El E-111 había regresado 3 minutos después de despegar con el tren desplegado y había entrado a aterrizar con fuerte viento en cola sobre una pista demasiado corta. Los testigos coincidieron en que una llamarada azulada salió de la cola antes del impacto. La investigación descartó el sabotaje. Nadie ajeno tenía acceso a los aparatos. Y concluyó que el aparato, un avión operativo cedido mientras el habitual de Todt pasaba revisión, conservaba el dispositivo de autodestrucción con mecha de 3 minutos accionado por un cable junto al asiento del piloto. Todt, que vestía un mono voluminoso y aguardaba agachado en el estrecho pasillo a que el mecánico le cediera el asiento, habría enganchado con la hebilla de una bota el cable del dispositivo. El piloto, al percibir el olor de la mecha, comprendió que corría contra el reloj y renunció a todo procedimiento de seguridad. La sucesión de Todt recayó ese mismo día en Albert Speer, que había estado a punto de subir a aquel avión y había cambiado de planes a última hora. En la primavera de 1942, el cuartel general se trasladó a Ucrania. A unos 15 kilómetros al norte de Vinitsa, en un bosque, se construyó el complejo Werwolf, con búnkeres para Hitler y para el personal y con relaciones tan tranquilas con la población local que durante meses ni siquiera se instaló alambrada hasta que la actividad partisana en torno a Berdichev obligó a reforzar la seguridad. Los obreros ucranianos empleados en la obra mostraron un miedo que los supervisores no comprendieron hasta que se investigó. Poco antes habían construido en la zona un cuartel general para el mariscal Timoshenko, y todos los trabajadores habían sido deportados sin que sus familias volvieran a saber de ellos. Desde el aeródromo de Vinitsa, Baur voló a Stalino, Zaporilla, Dnipropetrovsk, Nikolaev y Mariupol, en un ritmo intenso reforzado por la orden de Hitler de que ningún alto cargo viajara por ferrocarril en territorio con presencia partisana. La razón era tangible. Uno de sus oficiales, el capitán Schnebele, fue emboscado de noche cerca de Berdichev, despojado de la ropa junto a los cadáveres de su conductor y de una de las jóvenes que lo guiaban, y murió al día siguiente. Aquellos meses ucranianos ofrecieron a Baur el retrato más completo de la vida privada de Hitler en campaña. Pescaba en el Bug en sus horas libres ante la curiosidad de los ucranianos, y de esa afición surgieron conversaciones que revelan la peculiar relación de Hitler con los animales. Toleraba la pesca sin entenderla, rechazaba de plano la caza deportiva y solo admitía matar animales por control de poblaciones o para alimentación. Sentía respeto exclusivamente por el furtivo, que arriesgaba una condena, y durante la guerra ordenó liberar a casi todos los que cumplían pena, convencido de que serían mejores soldados que los cazadores de domingo. Podía ver sin inmutarse documentales en los que los cazadores eran despedazados por las fieras, pero se tapaba los ojos ante escenas de caza convencional. Años antes, cuando el Gauleiterhofer le regaló un águila real capturada en el Tirol, ordenó devolverla a su lugar de origen y solo aceptó entregarla al zoológico de Berlín al saber que una garra dañada le impediría cazar. En ese mismo periodo, el escuadrón cubrió una intensa agenda diplomática con los aliados menores del eje, y Baur registró sin adornos el desprecio creciente de Hitler hacia ellos.
trasladó al primer ministro rumano Antonescu desde Bucarest en un vuelo en el que se averió la calefacción y la cabina alcanzó 50 grados bajo cero a 4.000 metros sobre los Cárpatos, con el político envuelto en mantas hasta la nariz. Voló a Budapest a la madre del hijo del regente Horthy, muerto en un accidente aéreo en el frente oriental, y transmitió después a Hitler la petición de la Fuerza Aérea Húngara de recibir más cazas. La respuesta fue una negativa tajante, con el argumento de que los húngaros no habían servido ni en el frente ni en la lucha antipartisana y de que la gasolina disponible iría a los croatas. La única excepción constante en aquellos juicios fueron los finlandeses y el mariscal Mannerheim, de quienes Hitler habló siempre con admiración. También en aquella mesa se conoció la respuesta soviética a las gestiones alemanas para intercambiar correo de prisioneros. Stalin negó la existencia de prisioneros rusos, sosteniendo que el soldado soviético que se dejaba capturar quedaba automáticamente excluido de la comunidad nacional. Alemania retenía entonces a millones de prisioneros, entre ellos al propio hijo de Stalin. Sobre ese fondo se produjo el punto de inflexión. Cuando el Sexto Ejército quedó cercado en Stalingrado, Baur escuchó en la mesa la explicación que Hitler dio de su decisión. Göring había garantizado que el abastecimiento aéreo era posible. El piloto, que conocía como pocos las condiciones meteorológicas de la Europa continental en noviembre y diciembre, identificó de inmediato el error fundamental. La operación exigía una cadencia de aterrizajes tan estrecha que la niebla convertía las colisiones en un riesgo permanente, y muchos aparatos se perdieron por esa causa. A ello se sumó un problema que solo se comprendió más tarde. Los soviéticos habían obtenido códigos de radionavegación y respondían a las peticiones de rumbo de las tripulaciones alemanas, de modo que aviones cargados de suministros aterrizaban en aeródromos enemigos cuando ya era demasiado tarde para rectificar. Baur aportó varios aparatos de su propio escuadrón al puente aéreo y uno de ellos no regresó. La caída de Stalingrado alteró de forma visible al hombre al que había volado durante 11 años. Baur fue testigo de la escena en la que Hitler examinó con lupa, durante largo rato, las fotografías publicadas por la prensa británica en las que se veía a Paulus negociando la rendición, tratando de convencerse de que eran falsificaciones. Jodl lo respaldó recordando que el mariscal le había asegurado que un mariscal alemán no se dejaba capturar. Cuando se confirmó la autenticidad y, más tarde, la participación de Paulus en el Comité Nacional para una Alemania Libre, la desconfianza de Hitler hacia el cuerpo de oficiales se hizo estructural. El jefe del Estado Mayor, Halder, ya había dimitido tras choques irresolubles. Su sucesor, Seitzler, ocuparía el cargo hasta julio de 1944. Hitler ordenó entonces que un equipo de taquígrafos registrara literalmente todas las conferencias importantes para que no volviera a discutirse lo que se había dicho realmente. Fue también el momento en que dejó de acudir a la mesa común. Comía solo en su búnker y solo se sentaba con invitados de rango. Baur lo interpretó sin ambigüedad. Temía que cualquier frase pronunciada con su habitual franqueza fuera utilizada en su contra. La transformación física acompañó a la política. Por las mañanas se le veía media hora en el recinto ejercitando a su pastor alemán Blondie, y poco más. El deterioro se aceleró a partir de 1943 y sería descrito por todos los miembros del círculo íntimo, Link, Jung, Below, Misch, en términos coincidentes: temblor en la mano y el brazo derechos, espalda encorvada, envejecimiento visible entre visita y visita. Baur, que lo veía a intervalos regulares durante los vuelos, tenía una perspectiva particularmente clara sobre esa curva descendente y anticipaba ya la imagen que ofrecería en el búnker de Berlín 2 años más tarde, la de un hombre que aparentaba muchos más años de los que tenía, que dormía 3 o 4 horas y al que ningún tratamiento de Morel, pastillas, inyecciones, hormonas, vitaminas, conseguía sostener. La creciente inestabilidad del frente oriental produjo entonces uno de los episodios más arriesgados de su carrera. En una noche de crisis, Hitler decidió conferenciar de inmediato con Manstein y Baur despegó a las 2 de la madrugada para aterrizar en Zaporilla a las 6. Las conversaciones se prolongaron 3 días. La tercera mañana se supo que columnas blindadas soviéticas habían roto el frente desde Dnipropetrovsk y avanzaban por la carretera que pasaba junto al aeródromo. La niebla impedía actuar a los cazas, no había artillería anticarro, y los reconocimientos con Storch situaban a los tanques a 2 horas de distancia. Baur pidió autorización para trasladar los aparatos al segundo aeródromo de la ciudad y Hitler la denegó, anunciando simplemente que llegaría enseguida.
Los 3 Cóndor despegaron con Hitler a bordo mientras aterrizaban 2 gigantescos Messerschmitt Me-323 con cañones anticarro. Se supo después que los 22 tanques soviéticos no atacaron el aeródromo porque se habían quedado sin combustible y se habían detenido en un Koljós vecino, ignorando que en la pista que tenían delante había depósitos suficientes. Hitler lo atribuyó de nuevo a la suerte. El episodio, sin embargo, mostraba hasta qué punto el frente había dejado de tener contornos definidos. En ese mismo contexto, se sitúan otros 2 servicios que revelan la lógica interna del régimen. Ferdinand Porsche, entonces responsable de proyectos de blindados, convenció a Hitler de que necesitaba consultar directamente a los mandos de las divisiones acorazadas. Hitler puso a su disposición el propio D-2600, y Baur lo llevó durante una semana desde las inmediaciones de Leningrado hasta el sur profundo, deteniéndose en cada sector para que el ingeniero recogiera experiencias de combate que se incorporarían al diseño de los nuevos carros. Y en los vuelos de regreso desde el frente, Baur transformó su escuadrón en un servicio sanitario de urgencia. Llevaba mantas y material médico hacia el este y evacuaba heridos graves hacia Alemania, hasta 26 por aparato, con una enfermera a bordo y limitando la altitud por los heridos pulmonares. En una de esas salidas, desde Nikolaev, despegó bajo fuego aéreo soviético con el avión desarmado y cargado de heridos y evitó el ataque virando directamente contra el caza enemigo. Miles de heridos y soldados de permiso pasaron por aquellos aparatos y uno de ellos lo reconocería años después en un campo soviético. Últimas misiones diplomáticas mientras el Reich se desmoronaba. En septiembre de 1943, Baur voló a Hitler hasta Insterburg, en Prusia Oriental, para una exhibición de los últimos desarrollos de la industria aeronáutica alemana. Estaban presentes Göring, Milch, Körner, Messerschmitt y el profesor Tank, de Focke-Wulf. Se mostraron aviones propulsados por cohete, un bombardero y un caza a reacción, y el radar aerotransportado que los alemanes llamaban Rotterdam. Baur, que buscaba un sustituto para los Cóndor, se detuvo ante el Junkers Ju-290, un cuatrimotor de 1800 caballos por motor concebido para el reconocimiento oceánico. Hitler lo encontró examinándolo, entró con él y comprendió de inmediato las ventajas de una máquina de gran radio, fuertemente armada y capaz de transportar 50 pasajeros. Göring autorizó la cesión en el acto y aprovechó para plantear el asunto que le preocupaba. Messerschmitt se había comprometido a fabricar 1000 cazas a reacción para la primavera de 1944, pero faltaba níquel para las turbinas. Hitler prometió resolverlo y subrayó la importancia decisiva del nuevo caza. Los 1000 aparatos nunca llegaron. Mientras tanto, las formaciones aliadas que penetraban en Alemania alcanzaban en algunas jornadas los 3 o 4000 aviones, y los cazas alemanes seguían combatiendo con motores de pistón. Baur presenció desde dentro el desconcierto. Se hablaba de fallos en el Ministerio del Aire, circulaban rumores de sabotaje administrativo y poco después Milch fue apartado. Cuando el Me-262 entró finalmente en servicio, su efecto táctico resultó impresionante. Baur recordaba una escuadrilla de 6 reactores que atacó a 30 bombarderos y derribó 28 perdiendo un solo aparato. Pero su número era irrelevante. Esa desproporción entre capacidad técnica y capacidad industrial resume el problema alemán de los 2 últimos años de guerra, y el jefe del escuadrón la vivió en su forma más concreta. Los aviones que debía mantener disponibles para el Führer dependían cada vez más del azar y cada vez menos de la planificación. En julio de 1943 llevó a Hitler, Keitel y Jodl a Treviso para la conferencia con Mussolini. La atmósfera italiana había cambiado por completo. No hubo multitudes, la población se mantuvo al margen y los oficiales italianos intentaron repetidamente separar a Hitler de su séquito en el tren especial. 2 semanas más tarde, el Duce fue destituido y arrestado. Jodl concluyó que los mandos italianos habían aceptado en Treviso compromisos que no pensaban cumplir. Tras el rescate del Gran Sasso, Baur vio llegar al cuartel general a un hombre irreconocible, muy delgado y visiblemente enfermo, al que Hitler entregó a los cuidados de Morell. En agosto realizó su último servicio para el rey Boris III, al que trasladó de Sofía a Rastenburg y de regreso. El monarca, convertido ya en un entusiasta del vuelo, no logró disimular su abatimiento al comprender que había apostado por el bando perdedor. Murió pocos días después y en el entorno de Hitler se dio crédito a los informes según los cuales no había fallecido de una angina de pecho, sino envenenado.
Es un rumor nunca confirmado que Baur transmite como información recibida, y así conviene entenderlo. La pérdida del control del espacio aéreo alteró incluso las rutinas más asentadas. En marzo de 1944, al regresar de Sofía sin pasajeros, Baur desoyó la advertencia de aterrizar por la presencia de fuertes formaciones estadounidenses y se encontró con varios centenares de bombarderos y su escolta 1500 metros por encima mientras caían las bombas sobre Graz. Al desviarse hacia el noroeste, sobrevoló las acerías de Leoben y fue batido con notable precisión por la artillería antiaérea alemana. Los cartuchos de señales de reconocimiento resultaron inutilizables porque una capa excesiva de laca impedía introducirlos en la pistola. El aparato llegó a Múnich con ventanillas perforadas, alas dañadas y un depósito con fugas, tras lanzar una llamada de socorro que causó consternación en tierra. Que el avión personal del jefe del Estado estuviera a punto de ser derribado por sus propias defensas describe con exactitud el grado de desorganización de la retaguardia alemana. El 20 de julio de 1944 sorprendió a Baur fuera del recinto, en la clínica dental del cuartel general de Himmler. Semanas antes había recibido instrucciones del general Müller, jefe del Servicio de Seguridad del Reich, para intensificar todas las medidas de protección. Se realizaban simulacros de atentado contra el avión de Hitler para comprobar si los procedimientos se aplicaban con rigor, y circulaban rumores insistentes sobre un complot. Llamado con urgencia, regresó en 20 minutos y encontró destruida la barraca de madera donde se había celebrado la conferencia. La reconstrucción posterior mostró la cadena de contingencias que salvó a Hitler. El búnker de hormigón estaba siendo reforzado con 3 metros adicionales porque la inteligencia había informado de bombas y dispersaron la onda expansiva en lugar de concentrarla, mientras la pesada mesa de mapas absorbía parte del efecto. El taquígrafo Heinrich Berger, sentado frente a Hitler, perdió ambas piernas y murió desangrado. Hitler sufrió solo una herida leve en un brazo. La investigación había atravesado 2 puestos invocando órdenes del general Fromm y una entrevista urgente con Keitel. Fue el propio Keitel quien autorizó su paso y fue Hitler quien dispuso que asistiera a la conferencia para que pudiera informar de la situación real. Tras dejar la cartera bajo la mesa, salió con el pretexto de una llamada telefónica, que efectivamente hizo al aeródromo para que calentaran los motores de su Heinkel, y esperó la explosión desde el coche. El puesto exterior, ya alertado, le cerró el paso con un cañón anticarro y alambradas, pero el oficial al mando, sabiendo que Keitel en persona había ordenado dejarlo entrar, autorizó también la salida. El chofer declaró después que Stauffenberg había arrojado algo del vehículo durante el trayecto, y una compañía rastreó la cuneta hasta encontrar entre ortigas un paquete de explosivo plástico británico con espoleta de mercurio de 10 minutos, idéntico al empleado. Las consecuencias se sintieron de inmediato en la vida cotidiana del cuartel general. La seguridad, hasta entonces en manos del coronel Strebe y de la división Großdeutschland, pasó a compartirse con unidades de las Waffen-SS. Se cavaron trincheras, se minó el perímetro ante un posible desembarco aéreo. Para Baur, cuyo trabajo consistía precisamente en administrar riesgos, el cambio fue estructural. Cualquier movimiento del Führer pasó a ser un problema policial antes que aeronáutico. En paralelo, la desconfianza de Hitler hacia el ejército desplazó definitivamente el poder hacia la cancillería del partido. Martin Bormann, que controlaba el acceso al Führer desde la fuga de Hess en 1941, se convirtió en filtro casi absoluto de la información y de las audiencias. Göring, en cambio, fue desapareciendo del círculo inmediato, reducido a visitas espaciadas en las que recibía reproches por el fracaso de la Luftwaffe, no tanto en el combate como en la investigación y el desarrollo. Tras una de aquellas reprimendas, se acercó a Baur y le confesó que, como veterano que había seguido la evolución del vuelo desde sus orígenes, comprendería que él ya no entendía nada de la aviación moderna. El asunto lo había desbordado. Baur, que en 1933 lo había visto pilotar personalmente un Ju-52 e intentar aprender vuelo instrumental, había asistido durante años a su progresivo desinterés, hasta el punto de que entre los pilotos del escuadrón circulaba el chiste de que Göring debería haber sido ministro de ferrocarriles y no del aire. Mientras el frente oriental retrocedía, las misiones diplomáticas se volvieron cada vez más fúnebres. En julio de 1944, Baur trajo por última vez al mariscal Antonescu a Rastenburg. Llegó abatido y regresó peor. En Bucarest lo esperaba un número inusual de generales que lo asediaron a preguntas y cuyos rostros revelaron de inmediato que las respuestas no satisfacían a nadie.
El comandante del aeródromo advirtió al piloto del aumento de los sabotajes y del sentimiento antialemán. En pocas semanas, Rumanía cambió de bando. La red de aliados que Baur había transportado durante una década, Boris III, Horthy, Antonescu, el Poglavnik croata, al que había recogido en Zagreb en un aeródromo rodeado de partisanos, se desintegraba al mismo ritmo que las fronteras del Reich. En otoño, la guerra alcanzó Prusia Oriental. Hitler ordenó al Gauleiter Erich Koch movilizar al Volkssturm y a la población civil para excavar líneas de trincheras y fosos anticarro, trabajo que Baur pudo comprobar desde el aire. Los aparatos soviéticos aparecían con frecuencia creciente sobre Rastenburg, y el piloto dispersó preventivamente sus máquinas y evacuó motores de repuesto y material. El ataque previsible nunca llegó, pero en diciembre se ordenó abandonar el cuartel general. El grueso del equipo partió por ferrocarril hacia Poking, en la Baja Baviera. En Polonia, el convoy chocó con otro tren de mercancías y 17 de sus hombres murieron en el acto. Fue la mayor pérdida sufrida por la unidad en toda la guerra. El 22 de diciembre, Baur trasladó a Hitler de Rastenburg a Berlín. El Führer no volvería a salir de la capital. Aquel invierno, Baur intentó dotarse del instrumento que aún podía ofrecer una salida. Desde el verano de 1944, 3 Ju-290 se transformaban en Poking para uso del jefe del Estado, blindaje en el puesto de Hitler, cristal antibala de grosor calculado y un sistema hidráulico capaz de abrir una trampilla a sus pies contra la presión del aire, con un paracaídas integrado en el asiento accionado por una palanca de mango rojo, ya que la distancia hasta la puerta superaba los 5 metros. El aparato disponía de radiogoniometría avanzada y de piloto automático de 3 ejes acoplado al girocompás y podía cubrir 6.000 kilómetros con 50 pasajeros. Baur lo probó personalmente y quedó plenamente satisfecho. El 17 de marzo de 1945 aterrizó con él en Múnich y ordenó guardarlo en un hangar para que su tamaño no atrajera la atención de las formaciones estadounidenses. 10 minutos después de que abandonara el aeródromo, sonó la alarma. Aquella jornada los bombarderos atacaron de este a oeste en lugar de seguir su eje habitual, y la precisión mejoró. El campo quedó devastado, y el Ju-290 ardió por completo. Baur regresó a Berlín en otro avión y comunicó la pérdida. Hitler se limitó a asentir. Era la última posibilidad real de disponer de un aparato adecuado para una evacuación de largo alcance. Los aeródromos fueron desapareciendo uno tras otro. A finales de marzo, durante una inspección en Schönwalde, 2 cazas aliados destruyeron el Cóndor del gran almirante Dönitz, cargado con 6.000 litros de combustible, y ametrallaron el Ju-52 de Ribbentrop. El 1 de abril se ordenó a los ministerios abandonar la capital. El día 10 solo permanecían el Ministerio de Asuntos Exteriores, parte del de Propaganda y el personal de la Cancillería. Rangsdorf y Finsterwalde tuvieron que evacuarse. El 22 de abril, los soviéticos tomaron Tempelhof. Su comandante, el coronel Böttger, que había anunciado a Baur que no se dejaría capturar, se autoeliminó. Solo quedaba Gatow. Mientras la ciudad se hundía, la vida bajo la Cancillería adquirió una normalidad grotesca. Los búnkeres, que en ausencia de Hitler habían servido de refugio nocturno a niños traídos de todos los barrios de Berlín, con camas pequeñas, cepillos de dientes y rimas ilustradas en las paredes, y como clínica de maternidad cuando los hospitales fueron alcanzados, se convirtieron en la primavera de 1945 en hospital para los heridos graves de la Leibstandarte. Hacia el final había cerca de 1.000 hombres atendidos allí. Una red de sótanos y galerías de unos 500 metros conectaba las dependencias y un generador diésel de 60 kilovatios proporcionaba luz y bombeaba agua a través de mangueras de bomberos, de modo que el complejo mantuvo ambos servicios mucho después de cortarse todo suministro exterior. En superficie no quedaba nada. Ventanas reventadas y cortinas sucias agitadas por el desplazamiento del aire. Baur, que vivía fuera, fue alojado en el recinto por orden de Hitler, tras mencionar de pasada que unos morteros habían caído junto a su ventana mientras se afeitaba. Compartió cubículo con Bormann, Rattenhuber, su ayudante Betz y el comisario Hogel. Allí se produjeron las últimas conversaciones sobre una posible evacuación. El 15 de abril, Hitler asumió personalmente la defensa del recinto.
Emplazamientos de mortero, muros derribados para despejar campos de tiro, posiciones anticarro y 1000 hombres de la Leibstandarte a las órdenes del general Monke. Ese mismo día apareció Magda Goebbels y Hitler le reprochó que siguiera en Berlín, ofreciéndole que Baur la trasladara con sus hijos al Berghof mientras hubiera tiempo. Ella se negó con el argumento que repetiría hasta el final. Si los rusos tomaban Berlín, su marido moriría, y no había traído al mundo a sus hijos para que fueran exhibidos como descendencia del propagandista del régimen. El 17 de abril, Göring acudió a la Cancillería con el mismo propósito de convencer a Hitler de trasladarse a Obersalzberg y fracasó. Baur lo vio despedirse en la antesala y oyó a Hitler recomendarle que enviara patrullas de reconocimiento por delante, porque se combatía entre Nuremberg y Bayreuth. Al día siguiente, el Führer le comentó, con un optimismo que ya nadie compartía, que al menos alguien de confianza podría influir en el curso de los acontecimientos desde el exterior. Faltaban menos de 2 semanas para que ese mismo hombre fuera acusado de alta traición. Un testigo privilegiado que escribió sin documentos ni filtros. El 20 de abril de 1945, el cumpleaños de Hitler se celebró bajo tierra con una brevedad casi administrativa. Raeder, Dönitz, Himmler y Goebbels acudieron a felicitarle y se marcharon. 2 días después, con los soviéticos ya en los suburbios, anunció que no abandonaría Berlín y ordenó que se evacuara por vía aérea a cuantos fuera posible. Baur organizó entonces las últimas rotaciones desde Gatow, el único aeródromo que seguía en manos alemanas. Los aparatos despegaban hacia las 2 de la madrugada para llegar a Múnich o Salzburgo antes del amanecer, cargados de personal de la Cancillería y de documentación. El 25 de abril partió el último. Lo pilotaba el mayor Gundelfinger y salió con retraso porque algunos pasajeros no llegaron a tiempo, de modo que hubo de volar casi 1 hora con luz diurna. Todos los demás confirmaron su llegada. De aquel no se supo nada. Hitler encajó mal la noticia. Uno de sus ayudas de cámara viajaba a bordo con documentos que, según dijo, debían mostrar a la posteridad la verdad sobre sus actos. 8 años más tarde, se descubrió que el avión había sido derribado sobre la selva de Baviera y que los campesinos habían enterrado los cuerpos hallados entre los restos. Con él desapareció una parte del archivo personal del jefe del Estado. En otro de aquellos vuelos salió Theodor Morell, que semanas antes había sufrido una parálisis facial y que se despidió llorando. El 25 de abril llegó también el telegrama de Göring desde Obersalzberg reclamando la transferencia de plenos poderes, amparándose en su condición de sucesor designado y en el aislamiento de Berlín. Hitler no le concedió importancia inicial y supuso que el mariscal desconocía la situación real. Esa misma noche, sin embargo, un informe radiofónico indicó que había iniciado contactos con los estadounidenses. Bormann mostró a Baur el mensaje de respuesta antes de cursarlo. Se calificaba la acción de alta traición, punible con la muerte, y solo los largos servicios prestados evitaban la sentencia, con la exigencia de que renunciara a todos sus cargos en 24 horas. Göring se sometió a la mañana siguiente. Hitler nombró en su lugar al general Ritter von Greim y le ordenó volar a Berlín para presentarse. La única pista disponible era ya la avenida entre la Puerta de Brandeburgo y la Columna de la Victoria, y Baur recibió el encargo de acondicionarla. Comprobó que los 70 metros de anchura eran insuficientes incluso para un Ju-52 y ordenó talar los árboles laterales hasta alcanzar 130. Mientras discutía la obra con el coronel Ehlers, oyó el motor de un Fieseler Storch. Era Hannah Reich, que había traído a von Greim con una bala alojada en la pantorrilla. Baur, que lo conocía desde la Primera Guerra Mundial, lo encontró poco después sobre una mesa de operaciones. Permaneció 2 días y fue evacuado en la noche del 28 de abril, promovido a mariscal y con el mando de una Luftwaffe que ya no existía. En esas mismas horas se consumó la ruptura con Himmler, cuyas gestiones separadas con los aliados occidentales se conocieron en el búnker el 28 de abril. Su oficial de enlace, el Gruppenführer Fegelein, cuñado de Eva Braun, fue reclamado y no apareció. Localizado en su piso del Kurfürstendamm, en ropa de civil y bebido, se negó a acudir pese a que 2 expediciones sucesivas atravesaron zonas ya ocupadas para recogerlo, con un herido en cada una. Cuando finalmente llegó, Hitler se negó a recibirlo y ordenó abrir una investigación por deserción. Degradado por Monke y encerrado, fue fusilado en el jardín del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Eva Braun acudió a Baur consternada, no tanto por su cuñado como por su hermana embarazada, y le dijo con claridad que Hitler no mostraría clemencia ni con un hermano propio. La escena revela hasta qué punto, en aquellos últimos días, la lógica del castigo interno se impuso sobre cualquier otra consideración. El 29 de abril, Hitler se casó con Eva Braun en una ceremonia mínima de la que Baur no supo nada hasta que el propio Hitler se lo mencionó al despedirse. Aquel mismo día se celebraron otras bodas en la Cancillería, oficiadas por el ministro Naumann en la planta superior, entre estallidos de cristal y desprendimientos de mampostería. Las parejas recibieron habitaciones separadas en el búnker para una luna de miel sin futuro posible. Baur habló largamente con Magda Goebbels, que le explicó con una serenidad desconcertante que cada noche dejaba preparadas las inyecciones para sus hijos y que no sabía nunca si al arroparlos se despedía de ellos. Los niños, entretanto, jugaban entre los heridos y les cantaban canciones y celebraban los bombardeos porque hacían temblar el suelo. La última conversación entre Hitler y su piloto tuvo lugar el 30 de abril, hacia las 7 de la tarde, en la pequeña habitación revestida de madera del búnker del Führer. Hitler le tomó las manos y le anunció que quería despedirse. Sus generales lo habían traicionado, sus soldados no querían continuar y él tampoco podía seguir. Baur reaccionó como profesional. Quedaban aparatos disponibles y aún podía sacarlo hacia Japón, hacia Argentina o hacia alguno de los países árabes, donde su política antijudía le había granjeado simpatías. El propio muftí de Jerusalén había sido recibido varias veces en la Cancillería. Hitler rechazó la idea sin discutirla en términos técnicos. Marcharse a las montañas o a Flensburgo con Dönitz solo aplazaría 2 semanas la misma situación. La guerra terminaría con la caída de Berlín y él caería con la ciudad. Añadió un temor concreto que explica su urgencia. Los soviéticos sabían que estaba en aquel búnker y disponían, según sus informes, del gas incapacitante desarrollado por Alemania durante la guerra. Las consecuencias de una captura con vida le resultaban inimaginables y no confiaba plenamente en las esclusas de gas del refugio. Le agradeció después los años de servicio y quiso dejarle algo. Descolgó de la pared el retrato de Federico el Grande que lo había acompañado a todos sus cuarteles generales, un cuadro que había comprado en 1934 por 34.000 marcos y que consideraba de valor histórico. Baur lo atribuyó a Lembach en sus memorias. La mayoría de los estudios identifican el lienzo que Hitler transportaba consigo con el retrato de Anton Graf. Cuando el piloto ofreció donarlo algún día a un museo, Hitler insistió en que era para él, y le recordó riendo que durante años se había quejado del voluminoso paquete que obstruía el pasillo del avión y que nunca podía viajar en el aparato de equipajes. Al salir, lo retuvo con las 2 manos y pronunció la frase que Baur repetiría durante el resto de su vida, que en su lápida deberían escribir que fue víctima de sus generales. Le encomendó por último 2 tareas: hacerse cargo de la incineración de los cuerpos suyo y de su esposa y sacar de Berlín a Martin Bormann, portador de instrucciones esenciales para Dönitz. Baur no llegó a cumplir el primer encargo. Hora y media más tarde bajó al búnker del Führer, percibió olor a tabaco, prohibido en aquella zona, y encontró a Goebbels, Rathenhuber, Müller y Bormann visiblemente alterados. Los cuerpos ya se estaban quemando en el jardín. Goebbels le explicó que Hitler había dado esa misma instrucción a varias personas y que se había disparado en la sien mientras Eva Braun tomaba veneno sentada en el sofá. De madrugada, un policía informó a Rathenhuber de que los restos habían sido enterrados en cráteres de proyectil. Baur no subió a comprobarlo, omisión que lamentaría en Moscú, cuando los interrogadores soviéticos le exigieran explicar por qué la incineración había sido incompleta. La salida se organizó en la noche del 1 de mayo, en grupos sucesivos. Baur marchó junto a Bormann por la salida de la Vossstraße hacia la estación de metro de Kaiserhof, avanzó a oscuras por los túneles hasta Friedrichstraße y emergió ante el puente de Weidendamm, donde la artillería soviética concentraba su fuego sobre la única ruta de escape hacia el norte. Tras horas de intentos infructuosos y una explosión de carro de combate que le abrasó la cara con partículas de pólvora, el grupo quedó reducido a 4: Naumann, Bormann, el médico Stumpfegger y él mismo. Corrieron en fila por la Siegelstraße bajo un fuego que procedía de todas las ventanas y esquinas. Baur se arrojó al suelo y al levantar la vista ya no había nadie. Nunca volvió a saber de Bormann ni de Stumpfegger, y siempre sostuvo que habían muerto en aquella zona.
Su testimonio resultó decisivo en el largo debate sobre el destino del secretario del Führer, que solo se cerró cuando en 1972 aparecieron 2 esqueletos durante unas obras junto a la estación de Lehrter y el análisis de ADN confirmó en 1998 la identidad de Bormann. Cerca de allí, aquella misma mañana, Baur fue alcanzado por una ráfaga de subfusil, una pierna fracturada, la otra atravesada, heridas en una mano y en el pecho. Lo arrastraron a un edificio en llamas. 4 horas después lo recogieron los soviéticos. El primer soldado que se acercó le quitó el reloj. Lo que siguió fueron 10 años de cautiverio. Herido y sin tratamiento, fue paseado en coche por Berlín para que viera las banderas blancas e interrogado durante una semana antes de recibir atención médica. Operado en condiciones improvisadas, trasladado al enorme campo hospitalario de Poznań, sin radiografías ni instrumental, terminó autorizando la amputación de una pierna, practicada con una navaja de bolsillo por un cirujano alemán. Su peso descendió de 86 a 50 kilos. En noviembre de 1945 fue llevado a Moscú, a las prisiones de Butyrka y Lubianka, donde el interrogatorio giró siempre sobre el mismo eje: la muerte de Hitler. Los investigadores manejaron sucesivamente la hipótesis de que el piloto lo había evacuado en avión y asesinado después a su ayudante Betz para silenciarlo, y la de que el cadáver quemado pertenecía a un doble. Baur escribió 130 páginas sobre las últimas horas de la Cancillería, que le fueron parcialmente rotas ante sus ojos. Hubo interrogatorios nocturnos durante 21 días consecutivos, reducción de raciones, amenazas explícitas contra su esposa. En Alemania se produjo, en efecto, un intento de secuestrarla, una huelga de hambre que terminó en alimentación forzada y un intento frustrado de muerte intencionada. El 31 de mayo de 1950 fue juzgado y condenado a 25 años de campo de trabajo por haber acompañado a Hitler a sus reuniones con Mussolini y a los frentes de la Unión Soviética. Su apelación fue rechazada en 24 horas. Pasó los años siguientes entre Stalinogorsk, Borovichi, Perburalsk y Voikovo, con una pierna de madera fabricada por sus compañeros. Fue liberado en octubre de 1955, con el último contingente de prisioneros alemanes, tras la visita de Konrad Adenauer a Moscú, y regresó a Múnich el día siguiente a su paso por el campo de acogida de Friedland. En 1956 publicó sus memorias, que aparecieron después en varias ediciones y traducciones y que se convirtieron en una de las fuentes más citadas sobre la vida cotidiana del círculo íntimo de Hitler. Su valor y sus límites deben medirse con precisión. Baur escribió sin acceso a documentación, más de una década después de los hechos y tras un cautiverio prolongado, lo que explica errores de detalle verificables. Fechas desplazadas, la confusión del aparato de Hess, la atribución del retrato de Federico el Grande o el orden alterado de algunos episodios. Escribió además desde una posición interesada. Se presenta como un técnico ajeno a la política, insiste en su condición de simple conductor y silencia por completo su rango de Gruppenführer de las SS y teniente general de la policía, así como cualquier reflexión sobre los crímenes del régimen al que sirvió durante 13 años. Su Hitler es el anfitrión atento, el patrón exigente y el hombre que alimenta ardillas, no el responsable de la guerra de exterminio que Baur sobrevoló decenas de veces. Y sin embargo, precisamente por lo que registra sin proponérselo, su testimonio conserva un valor histórico considerable. Sus descripciones de la organización de los desplazamientos, de las medidas de seguridad, del funcionamiento de los cuarteles generales y de las conversaciones de sobremesa coinciden en lo sustancial con las de Heinz Linge, Otto Gunsche, Rochus Misch, Traudl Junge y Nikolaus von Below, y con el informe que la inteligencia soviética elaboró para Stalin a partir de los interrogatorios de los 2 primeros. En esa convergencia de relatos independientes se dibuja con nitidez el mecanismo real del poder nazi. Un Estado en el que las decisiones dependían del acceso físico a una sola persona, en el que la logística aérea de ese hombre condicionó desde una campaña electoral hasta la caída de Rom, y en el que el círculo que lo rodeaba se fue estrechando. Hess, Göring, Himmler, los generales, hasta reducirse a un pasillo de hormigón bajo una ciudad en ruinas. Hans Baur murió en Herrsching am Ammersee el 17 de febrero de 1993, a los 95 años, siendo uno de los últimos supervivientes de aquel pasillo. Había empezado a volar escribiendo cartas a un Kaiser que nunca le respondió y terminó su carrera acarreando por los pasillos de un avión el retrato de un rey de Prusia que su pasajero contemplaba mientras Europa se derrumbaba bajo las alas.